No es el cansancio, no es la edad, y no es que tengas menos energía que antes. Existe un centro ancestral que muchas personas visitan todos los días, sin saberlo. No tiene paredes, no tiene maestros visibles, y aún así está drenando tu energía vital de forma silenciosa. No ocurre de golpe, ocurre poco a poco. Primero se va la claridad, luego la motivación, y al final esa sensación de estar siempre gastado por dentro. Si últimamente sientes que haces menos con más esfuerzo, que tu mente se apaga antes que tu cuerpo, quédate, porque lo que voy a revelar hoy no es moderno, no es psicológico, y fue advertido por los monjes mucho antes de que existiera el estrés moderno. Durante siglos, los monjes no hablaron de energía como algo místico o abstracto. Para ellos, la energía vital era simplemente la capacidad de estar presente, claro y en equilibrio con uno mismo. En los antiguos centros de práctica se observaba algo inquietante. Personas disciplinadas, inteligentes, con buenas intenciones, llegaban agotadas, sin entender por qué. No era el trabajo, no era la falta de descanso, y tampoco era la vida moderna, porque esto ocurría mucho antes de ella. Los maestros no corregían primero los hábitos, observaban el lugar interno, desde donde la persona vivía su día, porque según la sabiduría ancestral, la energía no se pierde de repente, se filtra, gota a gota, siempre desde el mismo centro. Y hoy vamos a mirar ese centro juntos, no para juzgarlo, sino para reconocerlo, porque cuando lo ves con claridad, la energía deja de escaparse y algo en ti empieza a regresar. El centro invisible. Existe un lugar interno al que vuelves una y otra vez, sin darte cuenta. No es un pensamiento específico, no es una emoción concreta, es un centro de atención, desde donde interpretas todo lo que ocurre. En la sabiduría ancestral se decía que cada persona vive desde un asiento interior, un punto silencioso desde el cual observa, reacciona y decide. El problema no es ese centro en sí, el problema aparece cuando ese asiento se desplaza sin que lo notes, porque cuando vives desde él todo parece más pesado, las conversaciones cansan más, las decisiones drenan, el cuerpo sigue funcionando, pero la energía no se renueva. Aquí está la falsa creencia que mantiene activo este centro. Debo estar siempre alerta, alerta para no fallar, alerta para no perder, alerta para no decepcionar. Y sin notarlo, la tensión se instala permanentemente ahí. Los monjes observaron algo clave. Cuando la tensión vive en vigilancia constante, la energía vital no se recarga, se consume. Tal vez reconoces algunas señales: sensación de tensión incluso en descanso, dificultad para disfrutar sin culpa, cansancio que no se va durmiendo, mente activa incluso en silencio. Si es así, no es que estés haciendo algo mal, estás viviendo desde un centro que drena. Y lo más delicado es esto: la mayoría de las personas cree que ese centro es necesario para sobrevivir, pero no lo es. Y en los antiguos templos se enseñaba algo muy distinto: cómo este centro se activa cada día. Este centro no se activa por grandes eventos, no aparece con una crisis ni con un problema grave, se activa en lo cotidiano, en cómo despiertas, en cómo reaccionas a un mensaje, en cómo interpretas una mirada. En la tradición ancestral se decía que la energía vital no se pierde de golpe, se filtra. Cada vez que la tensión se adelanta al futuro, cada vez que el cuerpo se tensa antes de que algo ocurra, cada vez que te exiges estar bien, cuando por dentro estás cansado, ese centro se fortalece. Y hay un momento clave del día
en el que casi todos lo activan sin darse cuenta, justo al comenzar la mañana. Antes de levantarte, la mente revisa pendientes, anticipa errores. Recuerda lo que no quedó resuelto. El cuerpo todavía está en reposo, pero la atención ya entró en modo defensa. En los templos, los monjes enseñaban que la energía siga la atención. Si la atención despierta en tensión, la energía nace fragmentada. Por eso muchas personas se levantan ya cansadas, no porque durmieron mal, sino porque despertaron desde el centro equivocado. Y aquí aparece algo importante. Este centro no solo se activa en la mañana, se reactiva durante el día. Cada vez que te corriges por sentir, cada vez que minimizas tu cansancio, cada vez que sigues funcionando sin escucharte, eso mantiene el drenaje activo. Y cuanto más tiempo pasas ahí, más difícil parece salir. Pero hay una verdad silenciosa que los monjes repetían: la energía no se recupera haciendo más, sino regresando al centro correcto. Y ese centro existe, no está lejos, no es místico, no requiere esfuerzo, pero casi nadie ha aprendido a reconocerlo. El centro que restaura tu energía no está en el cuerpo ni en la mente. Está antes de ambos. En los textos ancestrales, los monjes lo llamaban el punto de retorno. No es un lugar físico, es un estado de atención. Es el momento en que dejas de empujarte y comienzas a habitarte, cuando la atención desciende al cuerpo sin intención de cambiarlo, cuando la respiración no se usa para calmar, sino para estar. Ese es el centro que nutre la energía vital. Aquí está lo que casi nadie entiende. La energía no se pierde porque estés cansado. Se pierde cuando te separas de lo que sientes para seguir funcionando. Cada vez que ignoras una señal interna, ese centro restaurador se cierra y el centro de drenaje toma el control. Por eso el descanso muchas veces no recupera. Duermes, pero no vuelves. En los monasterios, los monjes practicaban algo simple: regresar al cuerpo sin corregirlo. No buscaban sentirse mejor, buscaban estar completos. Y cuando la atención se instala ahí, algo profundo sucede. La energía deja de escapar, no porque todo esté bien, sino porque ya no hay lucha interna. La vitalidad no nace del entusiasmo, nace de la coherencia interna. Y ese centro está disponible ahora mismo. No es meditación formal, no requiere silencio absoluto y no te va a quitar más de un minuto, pero es una de las prácticas más protegidas en la tradición monástica. Cuando notes cansancio sin razón clara, haz solo esto: detén el cuerpo, no la mente. Apoya ambos pies en el suelo, relaja los hombros y lleva la atención a la zona del pecho, no para respirar profundo, no para relajarte, solo para sentir que estás aquí. Durante unos segundos, permite que el cuerpo sea como es. Ese gesto simple reactiva el centro restaurador, no de inmediato, no de forma explosiva, sino de manera estable. Si haces esto varias veces al día, notarás algo sutil. La energía ya no se va tan rápido, el cansancio no se acumula igual, la mente deja de arrastrar al cuerpo. Y aquí viene lo importante: existe un error común que hace que esta práctica no funcione en la mayoría de las personas. Y si no lo conoces, volverás al drenaje sin entender por qué. Eso lo veremos en el próximo video. Si mientras escuchabas esto, sentiste un pequeño espacio interno, una pausa suave, no fue sugestión, fue tu energía regresando a casa. Si este contenido resuena contigo, si sientes que tu cansancio no es solo físico,
Suscríbete y quédate en este espacio. Este canal no es para exigirte más, es para ayudarte a dejar de drenarte. Si quieres, escribe en los comentarios: hoy regresé a mí, no como promesa, sino como recuerdo. Al comienzo dijimos que algo estaba apagando tu energía vital sin que lo notaras. Ahora lo sabes, no era el mundo, no era la edad, no era el tiempo, era el lugar desde donde estabas viviendo. Nos vemos en el próximo silencio.